¿Qué tal amigos? Aquí en esta ocasión con este archivo para explicarle el tema del impuesto sobre la renta. En videos anteriores hemos puesto un cálculo sencillo para no hacer el tema tan complicado. Ahora que ya ustedes son un poquito más diestros en cómo calcular seguro social, seguro educativo, total, deducciones y el sueldo neto, ahora que son más diestros en eso, entonces ahora podemos venir con un tema un poquito más complejo como es el cálculo del impuesto sobre la renta. Pues bien, yo voy a borrar esto de aquí, lo voy a borrar y voy a empezar a resolverlo desde el principio. En la legislación panameña dice, y quiero que observen aquí esta tablita que está acá arriba. Vamos a ver si se la pongo de un color. A ponérsela en verde. Ujú. Voy a hacer un zoom para que lo observen mejor. La tablita esta que está aquí, en verde, dice que la gente que gana anualmente, de 0 a 11.000 dólares anuales, no paga impuestos sobre la renta. Y dice cero impuestos sobre la renta. ¿Sí? Eso se hizo para tratar de ser como más justo, que el que menos gana, menos paga, y el que más gana, más paga. Entonces, el empleado o el funcionario, como lo quieran llamar, o el colaborador, que está en un rango anual, un salario anual, que va desde 11.001 hasta 50.000 dólares anuales, ese tiene que pagar el 15% del sueldo bruto. Pero el 15% del sueldo bruto, a ese sueldo bruto se le restan los primeros 11.000 que no pagan impuestos, ¿sí? Por dar un ejemplo, este que está aquí, que gana, este es un sueldo 27.994 al año. Si usted agarra estos 27.994,46 centavos y le resta los primeros 11 que no pagan impuestos, a usted le va a quedar una diferencia como de 27 menos 11, ¿cuánto es? Como 16. Le va a quedar como 16.994,46 centavos. Esos 16.000 y pico de dólares, a eso es lo que usted va a calcularle el 15% de esos 16.000, porque los primeros 11.000 están exentos de impuestos sobre la renta. ¿Estamos claros? Ok. ¿Y qué pasa con aquellas personas que su salario anual sobrepasa los 50.000 dólares? Aquí dice 50.001 hasta 999. Ese 999 por decir un número ilimitado, ¿sí? Cualquiera que pase de 50.000 dólares en adelante tiene que pagar un 25% de su sueldo bruto. Pero nuevamente, el 25% del sueldo bruto menos los primeros 11.000 que no pagan impuestos. Aquí tengo un ejemplo. Este cristiano que gana 52.000 anual, a él le van a restar los primeros 11.000 que no pagan impuestos y le va a quedar en 41.000, ¿sí? 41.000. Esos 41.000 dólares, a eso es que se les multiplica por el 25% y ese va a ser el impuesto sobre la renta anual. Aquí está, aquí se lo puse, ¿no? La persona que gana 27.994,46 le resta los 11.000 que no pagan impuestos y le va a quedar 16.900. A esos 16.994, a eso que se multiplica por el 15%, y entonces eso dice que anualmente estaría pagando 2.549 anualmente, ¿sí? Y por quincena estaría pagando 98,04 por quincena. Igual, este que gana 52.000, le resta los primeros 11.000 que no pagan impuestos, le quedan 41.000. Esos 41.000 lo multiplica por 25%, te va a dar 10.250 al año. En una quincena sería 394,23. Y te dirá, profe, ¿y cómo calculó este impuesto, y el impuesto anual y el impuesto quincenal? Eso lo vamos a ver ahorita. Okay. Lo que es importante es que quiero que tengan claro que esta es la tabla que se toma como base para calcular impuestos a la renta. Los colores que están en verde. De 0 a 11 pagan 0 impuestos. De 11.001 a 50.000 anual, el 15% de lo que le queda de sueldo bruto después de restar los 11.000.
y de 50.001 en adelante, sin límite, pagarían el 25% del sueldo bruto menos los primeros 11.000 que no pagan impuestos. Entonces, pero para eso, para calcular el impuesto sobre la renta, tenemos que saber cuánto es el sueldo anual. Y te dirá, profe, ¿cómo hizo para sacar estos números? Ya le explico, se lo voy a hacer acá aparte. Hay que tener en cuenta, ¿qué dice aquí? Dice, planilla de la primera quincena, mira, quincena. Voy a ponérselo en amarillo, en blanco mejor. Voy a ponérselo en blanco. Primera quincena, señores, quincena. O sea que esta planilla que usted ve aquí es lo que usted gana y lo que usted le descuentan por quincena. Entonces, si usted gana como sueldo bruto, 400 por quincena, la pregunta es, ¿cuánto usted gana al año? Fácil. ¿Cuántos meses tiene el año? Tiene 12 meses. Pero como queremos calcular el sueldo por quincena, esto es una quincena, entonces usted tiene que multiplicar este sueldo quincenal 400 por 24 quincenas, porque acuérdate que el año tiene 12 meses. 12 meses son 24 quincenas. Entonces hay que multiplicar este sueldo quincenal por 24 quincenas. Eso me va a dar el salario anual. Ah, pero se nos estaba olvidando algo. ¿Y qué hay del 13º mes? ¿Qué es el 13º mes? Es un mes adicional que a ti te pagan. Por ejemplo, este señor que gana 400 por quincena, en un mes él está ganando $800, ¿verdad? $800 en un mes. Bueno, ¿qué es tu 13º mes? Que te van a dar un cheque de $800, pero esos $800 te lo dan en tres partidas. Es agarrar $800 y dividirlo entre tres y te dan la primera, tercera parte, te la dan en marzo, a inicio de marzo, para las compras escolares. La segunda te la dan en agosto y la última te la dan en diciembre para los gastos navideños. ¿Sí? Agarran el sueldo mensual, que sería 800 por mes, y lo dividen en tres partes y te dan esas tres partes en tres partidas en el año, que se conoce como 13º mes. Bueno, ese 13º mes, a ese también hay que calcularle el impuesto sobre la renta. Así que ya no serían 24 quincenas, serían 26 quincenas, contando el 13º mes, 26 quincenas. Entonces tenemos que agarrar este sueldo quincenal de 400 y multiplicarlo por 26 quincenas, que nos va a decir cuánto usted o este señor que está aquí, Sánchez Pablo, cuánto devengó en un año, incluyendo el 13º mes. Entonces, eso es lo que yo hice acá. Yo hice la fórmula, agarré 400 y lo multipliqué por las 26 quincenas. Aquí está la fórmula, ahí donde dice sueldo anual. ¿Qué dice? D26 por 26, son las 26 quincenas. ¿Qué es D6? Aquí si nos movemos a la izquierda, me está marcando que D6 es el sueldo bruto. Y lo mismo sucede con lo que está aquí abajo, la siguiente fila. Si te paras aquí, le das doble clic, dice D7 por 26. ¿Qué es D7? El salario aquí de la fila 7. 423 por 26 quincenas te va a dar un salario anual de 10.999,82. Y así sucesivamente. Si nos vamos a la última celda, ¿de dónde salieron estos 52.000? Salieron de agarrar el sueldo bruto de la D16 por 26 quincenas. ¿Dónde está la D16? Aquí. Este señor gana 2.000 por quincena, por quincena. Entonces, esos 2.000 quincenales lo multiplica por 26 quincenas y te va a dar, a ver, ¿qué dice? Te va a dar $52.000 anuales, incluyendo el 13º mes. Hasta allí creo que no hay ninguna pregunta, no hay ninguna confusión. Si alguien tiene una pregunta, puede encender el micrófono, activar el micrófono y hacer la pregunta. Bien, Todo va a ser siempre en base a la multiplicación del sueldo por quincena por 26 quincenas. correcto. Esa es una manera de hacerlo. Hay gente que lo hace mensualmente. Dice, bueno, si este gana 400 en una quincena, en el mes sería 800. Entonces multiplicar 800 por 13 meses. Ya no sería 26 quincenas, sino 13 meses. Hay otros métodos también que se usan para calcular impuestos a la renta, pero este es el que yo he aprendido. Si hay alguien aquí que su trabajo le toca
hacer planilla, me lo dice y nos explica, en otro video nos explica cómo lo hace. Vamos a hacer la fórmula aquí. Entonces, para calcular el impuesto sobre renta, tenemos que considerar que si el sueldo anual que está aquí es menor que 11,000 o menor o igual a 11,000, entonces mi impuesto sobre renta va a ser igual a 0. Eso suponiendo que el sueldo anual sea menor o igual a 11,000. Recuerden la tablita que está aquí. De 0 a 11,000 se paga 0 impuestos. Pero ¿qué pasaría en el caso este? Este caso tiene más de $11,000. Tiene 27,000. Entonces acá, en este caso, tú tienes que agarrar este sueldo, restarle los primeros 11,000 y multiplicarlo por 15%. Entonces, pero vamos a hacer la fórmula bien, como se debe. Aquí voy a borrar esto y voy a hacer la siguiente forma. Digo, igual, la función sí, todos recuerdan la función sí, que la vimos en el curso anterior, en el curso básico. Y creo que aquí hemos visto algo, cuando hablamos de contar sí, sumar sí, hemos visto algo parecido. Bueno, abrimos paréntesis y fíjense aquí abajo, voy a habilitarle con la lupa lo que se conoce como la sintaxis. En estos días me llamaba un participante y me decía, profe, tengo un problema, no me sale la fórmula. Y yo revisaba y revisaba y encontré que le expliqué a ese participante que aquí, este letrerito que aparece aquí abajo, se conoce como sintaxis. Esto es una guía para que ustedes aprendan a escribir la función de una manera correcta. Y si me preguntan a mí en lo personal, yo no me he aprendido ninguna función de memoria. Yo siempre me guío con la sintaxis. Prueba lógica viene siendo la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, si este sueldo anual es menor o igual que 0, entonces el impuesto sobre la renta va a ser igual a 0. Entonces yo pregunto, si esta celda que está aquí, este sueldo anual, aquí me marca K6, cuando hice clic aquí me marcó K6. ¿Qué es K6? Es la celda donde está el sueldo anual, 10,400, ese es K6. Aquí me dice, si este sueldo anual, yo continúo y digo, si ese sueldo anual es menor o es igual que 11,000, no tengo que poner comas ni puntos decimales, simplemente así. Si es menor o igual que 11,000, esto es mi prueba lógica. Observen la sintaxis. Mi prueba lógica es una pregunta o una comparación. Después viene un separador que es punto y coma. Les decía que la vez pasada me decía un participante que no le salía la fórmula. Cuando yo revisé lo que me mandó, era que aquí tenía coma o punto y coma. Entonces ella lo estaba haciendo con coma y la sintaxis le decía que era punto y coma, o al revés. Si mi sintaxis aquí me dice que es coma, yo tengo que usar coma. Entonces, para eso usted tiene que fijarse aquí en la sintaxis, pero mucha gente no se fija y solamente hace mecánicamente lo que vio al profesor. Pero es que el profesor le está aplicando que este separador va a depender de la configuración que tiene su Excel. Si su configuración o sintaxis le dice que es punto y coma, use punto y coma. Si le dice que es coma, use coma. Entonces, en mi caso, me indica que es punto y coma. Pongo mi punto y coma ahí. Dice el valor para cuando esta prueba sea lógica, sea verdadera. Dice valor si es verdadera. Cuando el sueldo anual es menor o igual que 11, mi impuesto sobre la renta va a ser igual a 0. Hasta allí se cumple esta parte de la sintaxis. Repito, si mi prueba lógica, si es cierta, pongo un valor para cuando esa prueba es verdadera. Bueno, aquí estoy diciendo, si mi sueldo anual, que es mi prueba lógica, es menor o igual que 11, mi valor verdadero sería 0, que mi impuesto sobre la renta va a ser 0. Después viene otro separador. Este segundo punto y coma significa, en caso contrario, que esto sea falso, entonces hazme esto, valor si es falso. ¿Qué pasa si mi impuesto, mi sueldo anual no es menor ni igual a 11,000? O sea, si es mayor de 11,000, entonces ahí viene el segundo punto y coma. ¿Y qué yo voy a hacer en el valor falso? ¿Qué yo voy a hacer si esto es falso? ¿Qué hago yo aquí si el sueldo anual no es menor ni igual a 11? O sea, si el sueldo anual es mayor que 11,000, ¿qué hago? Entonces me quedan dos opciones. Que mi sueldo esté en el rango de 11,001 a 50,000
o que esté de 50.001 en adelante. ¿Cómo hago yo para discriminar cuál de las dos opciones es? Tengo que hacer una segunda pregunta. Entonces aquí yo tendría que hacer una segunda pregunta. Y yo digo, sí, abro paréntesis, mi sueldo anual, cliqueo aquí nuevamente, me va a marcar que es la celda K6. Si mi sueldo anual es menor o igual que 50.000, entonces multiplícamelo por el 15%. Fíjate, si mi sueldo anual, que es K6, es menor o igual que 50.000, entonces multiplícamelo por el 15%. Esto es lo que voy a hacer aquí. Si es menor o igual que 50.000, 1, 2, 3. Ahí está. Si es menor o igual que 50.000, entonces nuevamente viene el valor cuando es verdadero, viene un punto y coma para separar. ¿Qué hago si esto es verdadero? Multiplico el sueldo anual, pero tengo que restar los 11.000 y lo que me queda lo multiplico por 15%. Eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a agarrar a este sueldo anual que es de 1.400, me marca que es la celda casa ahí. Le resto con el signo de menos o el guión los primeros 11.000. Los primeros 11.000 que no pagan impuestos. Le resto 11.000. Bueno, a esa resta, a esa diferencia, a lo que me queda aquí, a eso lo voy a multiplicar por el 15%, porque mi tabla dice que si va de 11.000 a 50.000, es 15%. Aquí yo estoy preguntando que si es menor o igual que 50.000, multiplícalo por el 15%. Entonces pongo asterisco 15%. Pero todavía hay que tener cuidado. Los que tomaron el curso conmigo, el básico, recuerden cuando veíamos el tema de la jerarquía de las funciones matemáticas. Hablábamos de las potencias o elevar un número al cuadrado, al cubo, qué sé yo. Hablábamos de la multiplicación y la división, y hablábamos de la suma y la resta, y hablábamos de los paréntesis. ¿Alguien me podría decir en esa escala de operadores matemáticas cuál es la que Excel ejecuta primero? ¿No recuerdan? La, de la que está en la Potencia. fórmula, la multiplicación, profe. ¿Qué dice? Era la potencia. La que está en La- de lo que está en la fórmula, la multiplicación. Aquí es la multiplicación, pero en términos general, alguien dijo por ahí que es la potencia, correcto. La potencia es lo primero que se resuelve y la raíz cuadrada. Pero como no tenemos potencia ni raíz cuadrada, lo que sigue es la multiplicación y la división. En este caso tenemos una multiplicación y una resta. Entonces, si yo dejo esto así, expresado de esta manera, ¿qué va a hacer Excel? Va a multiplicar 11.000 por 15% y después le va a restar lo que me dio aquí, le va a agarrar este salario 10.400 y le va a restar el resultado de esta multiplicación. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo quiero que primero haga la resta, pero como Excel me dice, no, yo primero, mi regla es que primero tengo que resolver la multiplicación. Entonces, ¿qué hago yo para que primero ejecute la resta? Tengo que usar los paréntesis. Recuerden que los paréntesis es para decir, no me importa tu orden de jerarquía. Yo quiero que primero me resuelva lo que está dentro de paréntesis. Entonces, le pongo la resta primero, lo pongo en paréntesis para que me resuelva la resta primero. Ahora sí, él va a agarrar los 10.400 o lo que hay aquí. Olvídense de esta cifra. El número que hay aquí, el sueldo anual, le va a restar los 11.000 que no pagan impuestos y entonces lo que queda lo va a multiplicar por 15%. Es muy importante poner los paréntesis aquí para que te resuelva la resta primero. Si no, de lo contrario, te va a resolver la multiplicación y después la resta y el número va a ser diferente, el resultado va a ser diferente. Bien, hasta aquí parece bonito, sí, pero ¿qué pasa? El resultado que me va a dar aquí va a ser el impuesto sobre la renta anual. Recuerda cuando le hice acá la comparación, ¿te acuerdan cuando hablé de, aquí estaba este ejemplo, que esto es el impuesto sobre la renta anual, pero esto yo tengo que dividirlo entre 26 quincenas para que me diga el impuesto sobre la renta quincenal. Bueno, entonces aquí me falta dividir esta fórmula. A ver si puedo volver a donde estaba. Ajá. Me falta dividir esta operación matemática entre 26 quincenas. ¿Por qué tengo que dividirla entre 26 quincenas? Porque si yo no lo divido entre 26 quincenas,
me va a dar el impuesto sobre renta anual, anual. Me va a dar ese numerón que ustedes vieron ahí de 2.549. Y obviamente que en una quincena a ti nadie te va a contar 2.549 de impuestos sobre la renta. Eso te lo cuentan en un año. Lo que te van a descontar en una quincena es 98,04. Y eso fue posible porque dividimos este impuesto sobre la renta anual. Lo dividimos entre 26 quincenas, que ya explicamos por qué son 26 quincenas. Así que ahí nos hacía falta eso. Dividir esa operación matemática, dividirla entre 26 quincenas. Ok, hasta ahí estamos chévere. Ya hemos resuelto si el impuesto, si el sueldo anual es igual o menor a 11.000, la respuesta va a ser 0. El impuesto sobre renta va a ser 0. Si el salario es menor o igual que 50.000, ya tenemos aquí, multiplicamos la diferencia, menos 11, lo multiplicamos por 15.000, lo dividimos entre 26 quincenas. ¿Y qué pasa ahora si el sueldo sobrepasa los 50.000? Es decir, si es mayor que 50.000. Entonces tenemos que multiplicar por 25. Entonces, tenemos que hacer algo parecido aquí. Lo único que en vez de multiplicar por 15, lo vamos a multiplicar por 25. Entonces, tenemos que usar un separador, punto y coma, para cuando el valor es falso. Aquí te lo dice, la sintaxis te lo dice, falso. El segundo punto y coma es para cuando esta comparación es falsa. Es decir, cuando el sueldo anual no es ni menor ni igual a 50.000, o sea, cuando es mayor, ahí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto mismo. Multiplicamos el sueldo anual, lo restamos, perdón, le restamos los primeros $11.000 que no pagan impuestos y lo multiplicamos por, en este caso, lo vamos a multiplicar por 25 porque sobrepasa los 50.000. 25%. Eso es lo que dice nuestra legislación panameña. Y aquí, recordar, para que me resuelva primero la resta, poner la resta entre paréntesis, para que primero me reste el sueldo anual de los 11.000 y luego lo multiplique por 25%. Pero esto es anual. Quiero llevarlo a lo quincenal. Lo divido entre 26 quincenas. Ahora vamos a ver cuántos paréntesis abiertos tiene. La misma cantidad de paréntesis abiertos tiene que ser la misma cantidad de paréntesis cerrados. Tengo 1, 2, 3, 4 paréntesis abiertos. Entonces, ¿cuántos paréntesis cerrados tengo? Tengo aquí un paréntesis cerrado, 2 paréntesis cerrados. Me faltan 2 paréntesis para que sean 4 y 4. Entonces pongo los 2 paréntesis cerrados que me hacen falta y le doy Enter. En el primer caso, puede disminuir el zoom para que se aprecie mejor. Okay. En el primer caso, vemos que el impuesto sobre la renta es igual a 0. Claro, porque mi sueldo anual es menor que 11.000. Y ya vimos que de 0 a 11.000, el impuesto sobre la renta es 0. Por eso aquí, y incluso en el segundo también, este salario anual es menor que 11.000. Por lo tanto, también es igual a 0. Cuando yo copie la fórmula hacia abajo, me va a marcar que este también es igual a 0. ¿Te das cuenta? 10.999,82 no llega a 11.000. Por lo tanto es 0. Aquí tengo uno que se sobrepasa de 11.000 por $1.12. ¿Qué hace Excel? Agarra los primeros 11.000, se los resta. ¿Y cuánto te va a quedar? Te va a quedar una diferencia de $1.12 anual. O sea que al año te pasaste por $1.12. A ese $1.12 es que lo vas a multiplicar por el 15%. Por eso que si tú agarras $1.12 por 15%, incluso no te va a dar 1%, te va a dar como 12%, pero cuando lo divides en 13 quincenas te va a dar 0.01, redondeando. Redondeando, porque más bajo sería 0, pero lo más redondeado es 0.01 centavos. ¿Te das cuenta? Mira acá esta diferencia. Acá tiene un sueldo de 27.994. Como dijimos aquí, este mismo ejemplo que está aquí es el ejemplo que está acá. Él agarra el sueldo anual de 27.994, le resta los primeros 11.000. Aquí están los 11.000, se los resta. Le queda 16.994,46. A esos 16.000 es lo que él multiplica. Estos 16.000 que le restaron los 11.000. Te quedó 16.000. A esos 16.000 lo multiplica por 15% y te da 2.500.
pero lo divides entre 26 quincenas, te da 98.04. Vamos a ver acá. Aquí está, ¿ves? No miente. 98.04 es lo mismo que está acá. Es la misma fórmula matemática. Nos vamos al caso de los 52.000. ¿Cuántas veces se pasa 52.000 de 11? Bueno, la diferencia es 52.000 menos 11 son 41.000. A esos 41.000 lo va a multiplicar por 25, porque estamos hablando de 52.000. 52.000 se pasa de 50.000. Así que esa diferencia, 41.000, lo multiplica por 25 y te va a dar un numerón de 10.000 al mes, al año. Pero en quincena serían 394,23. Vamos a decir, ¿verdad? Ahí está, 394,23. Quiere decir que la fórmula funciona. Bueno, estimados participantes, esta es la clase que tenía para hoy con ustedes. Espero que cuando lo vean en YouTube, le den like. Y bueno, vamos a terminar este video aquí y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Oye, ¿será que no grabó? Dice que la grabación se ha iniciado. No, pero aquí aparece como que estuviera grabando ahora. Allá la vida. ¿Y por qué será que esto me pasa de tener grabación? La vez pasada usted comentó